Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 12, donde dice: De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nótese que de nuevo comienza aquí en este versículo con el solemne de cierto os digo. Anuncia, por tanto, que lo que viene a continuación es una declaración muy importante. Cuando dice: el que en mí cree. En cuanto a esta construcción, hace hincapié en el compromiso personal. Jesús no está hablando del creyente meramente formal, ya que él continúa diciendo que el que realmente cree en él hará las obras que él hace, e incluso mayores. Y la razón es que Jesús va al Padre. Dicho de otra manera, quiere decir que su obra de salvación está consumada. Esto quizás tenga una explicación en el contexto de la venida del Espíritu Santo, que no vendría hasta que el Hijo se marchara, tal y como nos dice en Juan capítulo 16 y versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por tanto, todo lo que Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos lo podemos ver cumplido en el relato del libro de Hechos de los Apóstoles. Y allí encontramos algunos milagros de curación, pero el énfasis está en la obra poderosa de la conversión. Nótese que solamente en el día de Pentecostés hubo más personas que decidieron ser seguidoras de Jesús que todos los discípulos que había tenido durante su vida en la tierra juntos. Así que ahí estamos viendo un cumplimiento literal cuando el Señor le dice obras aún mayores que estas, ya que en comparación durante su vida en la tierra, el Hijo de Dios pudo influir en un sector limitado de gente. Pero después de su partida, sus seguidores pudieron llegar a muchas más personas, y especialmente para llegar a lugares donde el mensaje de Jesús aún todavía no había llegado. Pero todo aquello lo hacía basándose en que Cristo había vuelto al Padre. No podían actuar los discípulos de una forma independiente. Al contrario, al hacer aquellas obras mayores, estaban siendo agentes del Señor Jesús. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Al hablar de obras poderosas e incluso de obras mayores que la de Él, lleva a los discípulos a la necesidad de entender cuál es la fuente del poder para realizarla. Entonces es cuando Cristo, que promete a los suyos que harán esas obras, y le enseña que los recursos se alcanzan por medio de la oración. Es como si el Señor le dijese que le contasen que necesitaban para llevar a cabo la obra encomendada, y Él les haría la provisión por medio del Espíritu Santo. Por otro lado, se puede observar que en dos manuscritos aparece la forma al Padre, es decir,
que la petición tendría que ser presentada al Padre en el nombre del Hijo, es decir, de Jesucristo. Lo que está comprometiéndose el Señor es a contestar cualquier petición que se le haga. Pero esto no quiere decir que lo hará inmediatamente, solo que lo hará. El contexto está vinculado a las obras del testimonio que se harán en su nombre. Esto quiere decir que la petición que recibirá respuesta es aquella con la que Jesús se identificaría, porque la obra a realizar concuerda con su deseo personal. Pedir en su nombre no es usar su nombre, sino estar identificado con él en vida, de modo que la mente suya condicionada al pensamiento del que ora. De esta manera, el compromiso de respuesta es total, todo, que comprende tanto las grandes obras de las que habla, como las de que serán mayores que las de él, como dice el versículo 12. Los milagros que se recogen en Hechos de los Apóstoles están vinculados totalmente a la oración. Y esta era practicada por los seguidores de Jesús luego de su ascensión, como podemos observar, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 14, donde dice: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La consecuencia de todo esto son que las obras de poder que se manifiestan por la venida del Espíritu Santo, tal y como dice Hechos, capítulo 2 y versículos a partir del 1 en adelante, es por otro lado el denuedo en la evangelización con el poder de Jesús para la salvación de pecadores, viene como respuesta a la oración. Nótese lo que dice también en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El milagro de la resurrección de Dorcas fue precedido de la oración de Pedro, como se puede observar en Hechos capítulo 9 y versículos 40 y 41. Y también la liberación de Pedro de la prisión de donde estaba custodiado para ser ejecutado fue la respuesta de oración de la Iglesia, como dice Hechos capítulo 12 y versículo 5. También la conversión del carcelero de Filipo y el milagro de la apertura de la puerta de la cárcel ocurrió luego de que Pablo y Sila orasen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y los versículos desde el 25 al 34. Y nótese que muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos porque no lo hacemos en identificación con Cristo y recibimos de Él la respuesta cuando dice: no sabéis lo que pedís, como dice Marcos capítulo 10 y versículo 38. Los mayores creyentes, como por ejemplo el apóstol Pablo, no recibieron respuesta a alguna de sus oraciones. Él pedía al Señor que quitara de su carne el mensajero de Satanás que le abofeteaba, y solo recibió una respuesta: el aliento de la gracia, como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 12 y los versículos 8 y 9. Hay que considerar que el secreto de la oración de esto no está en pedir cualquier cosa, sino en pedirla en el nombre del Señor y conforme a su voluntad. Algo más, lo que se pida ha de ser tal que sirva para la gloria del Padre. La eficacia de la oración queda limitada, o si se prefiere mejor, restringida al cumplimiento de dos condiciones. Por ejemplo, la primera, que sea hecha con fe, confiando sin limitación en el poder de Cristo para realizar lo necesario en el desarrollo de la misión. Y la segunda, que las cosas que se pidan
redunden para la gloria del Padre. Y Jesús promete responder con poder a lo que pidamos. Por tanto, ya que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, lo que el Hijo hace glorifica al Padre. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Este versículo reitera la exhortación a pedir y hacerlo en el nombre de Jesús. Pero también la oración se dirige aquí a Cristo, como lo expresa el pronombre personal me. En el texto griego se lee literalmente: si algo me pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedir algo a Jesús y hacerlo en su nombre es actuar bajo su autoridad, también sobre su obra y sus méritos. Habitualmente se enseña que la oración se dirige al Padre en el nombre del Hijo y en la comunión y el poder del Espíritu, como dice Romanos capítulo 8 y los versículos 26 y 27. Pero sin embargo, aunque cada una de las personas divinas asume un papel en la relación con el creyente y por consiguiente en la oración, no es menos cierto que todo cuanto sea relacionado en el seno de la trina deidad es común a las tres personas. Por eso, Jesús se presenta no solo como aquel en cuyo nombre se dirige la oración, sino como receptor de la misma y que responde a las peticiones que se le hacen. Tampoco se debe de olvidar que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, no hay bendición ni gracia ni esperanza alguna que procediendo de Dios no tenga que hacerse asimible al hombre pasando por el único mediador, que no solo es Dios, sino que también es hombre. Y de nuevo, la afirmación de seguridad en la respuesta de la oración cuando dice yo lo haré. No solo hay promesa de respuesta, sino que el mismo Señor se compromete a hacerlo. La razón es lo que ha dicho antes, que el Padre sea glorificado en el Hijo, como dice el versículo 13, la segunda parte. Todas las peticiones, conforme a la enseñanza del Padre Nuestro, serán respondidas puesto que la oración comienza por buscar primeramente la gloria de Dios, cuando dice santificado sea tu nombre. Por tanto, el resto de las peticiones estarán siempre orientadas en esa misma dirección. Tan solo es necesario preguntarse si lo que pedimos tiene como principal propósito la gloria de Dios, o en ella están involucrados los deseos personales de nuestro propio pensamiento. Y es interesante apreciar la reiteración del verbo pedir. Aquí, en una forma condicional, pidiereis. Esto es, cuando pidáis, en el momento en que pidáis. Pero al repetirlo establece aquí una advertencia al practicar la petición continuada. Ante las dificultades que la vida de testimonio y la predicación del Evangelio conllevan, el Señor abre la puerta para poder cumplirlos y para recibir el poder para hacer la obra. Es por eso que la oración que pide es el medio. Es la que pide y continúa haciéndolo, llamando a la puerta de la misericordia y acudiendo al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Pedir tiene que ver con la misma acción de un mendigo, que sin ningún tipo de recurso propio extiende una mano, esperando que alguien deposite en ella una caridad. Es por eso que la petición del pobre no es por otra causa que su propia necesidad, es decir, pide porque él está verdaderamente necesitado. Así, el que ora,
y también quien desea ser rico en Dios, quien busca alcanzar victoria en los recursos de su poder, quien desea ser más vencedor, ha de comenzar por ocupar la posición de un mendigo delante de Dios. El que no tiene nada es el que espera recibir todo de parte de Dios. La misma palabra de Dios nos enseña en Santiago 1:17 cuando dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es por eso que el que ora entiende además que no tiene derecho alguno a recibir nada por méritos propios y que todo cuanto alcance será por pura gracia divina. Así que pedir aquí demanda presentar ante Dios la realidad de la situación que Él conoce, rogándole la provisión de su gracia para la necesidad existente. Por tanto, pedir no es para que Dios se entere de la circunstancia que gravita sobre el que ora, sino para expresar la relación de dependencia y fe que ante quien es Dios de gracia, a la vez es omnipotente. También, pedir adquiere el aspecto de preguntar a Dios por la dirección a seguir. Pedir es sintonizar con Dios, obteniendo los recursos para hacer su voluntad y con ello glorificar su nombre. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor exhortó a pedir en su nombre y a pedirle a Él. Pero ahora va a darles la promesa del Espíritu. En todos los aspectos de la vida del discípulo, la obediencia al Señor es lo principal. No está llamándolos a la confianza, como hizo antes. Los llama a la obediencia, a sus mandamientos. Esta será la condición que debe enseñar a los nuevos discípulos en la historia de la Iglesia, como así enseña el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 20. Ahora bien, nótese que no es una obediencia relativa, es decir, parcial, o cuando nos parezca agradable, sino que es una obediencia plena y total. No es tampoco obedecer a algo de su enseñanza, sino a su totalidad. Pero además, la obediencia es la única expresión del verdadero amor a Cristo. Dicho de otro modo, en la medida que obedecéis mis mandamientos, así demostraréis vuestro amor por mí. Ya que Cristo tiene autoridad como el Padre, por tanto, establece mandamientos, y esos han de ser guardados porque Él es el Señor. El grande y principal mandamiento es el amor mutuo, como enseña capítulo 13 y versículo 34. El amor no es un simple sentimiento de emociones, sino la acción manifiesta de la obediencia del creyente. Y esa es la manifestación del amor del Hijo del Padre, como dice Juan capítulo 15 y versículo 10. Por tanto, la obediencia es manifestación visible del nuevo nacimiento, ya que el hombre caído, sin regeneración, no puede ni quiere obedecer a Dios de ninguna de las maneras, pero la obra salvadora y la regeneración del Espíritu Santo de Dios cambia el estado de desobediencia en la de obediencia, al trasladarnos del poder de las tinieblas al reino de su Hijo, como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13. También el cristiano es santificado por el poder del Espíritu Santo para obediencia, como enseña la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. La realidad de la auténtica iglesia de creyentes en Tesalónica se medía por el hecho de obedecer y hacerlo sirviendo.
Jesús llama a la obediencia a sus mandamientos como expresión de amor a Él. En otras palabras, quien no obedece a los mandamientos de Jesús es, sencillamente, que no le ama al Señor. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Nótese que los que observan los preceptos de Cristo recibirán una gran bendición. Jesús, como mediador, hará una petición en bien de ellos. Cuando dice rogaré, como Jesús acaba de usar el verbo pedir al hablar de las oraciones de los discípulos, ahora pasa al verbo rogar, cuando piensa en su propia oración en beneficio de ellos. Es obvio que el cambio del verbo fue intencional. Y debemos también de observar que los discípulos no están en el mismo nivel como el Hijo unigénito de Dios. Esto está claro, ya que ellos deben implorar, pero Él, Jesús, tiene el derecho de pedir sobre la base de igualdad. En el Nuevo Testamento se utiliza solo una vez, en Juan capítulo 16, versículo 26. El término rogar con respecto a las peticiones que el hombre dirige a Dios, y esa única excepción se explica fácilmente. Por otra parte, al hablar de sus propias oraciones, Jesús siempre utiliza rogar y nunca pedir. Juan 11:22 dice: «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús promete que en respuesta a este ruego suyo al Padre, dará a los discípulos otro ayudador. Y en el siguiente versículo, a este ayudador se le llama el Espíritu de verdad. El pasaje indica claramente que el Espíritu Santo no es solo un poder, sino una persona, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Por tanto, es otro ayudador, no un ayudador diferente. La palabra otro indica uno como yo, que ocupará mi lugar y hará mi trabajo. En consecuencia, si Jesús es una persona, el Espíritu Santo debe también ser una persona. Y ahora a continuación estaré dando algunos versículos para quienes deseen hacer un estudio más profundo de la persona del Espíritu Santo o tengan alguna duda. Nótese que, en primer lugar, se le atribuyen al Espíritu Santo atributos personales, como se puede observar Juan capítulo 15, versículo 26, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28, Romanos, capítulo 8, versículo 26, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Hay algunos más, pero pienso que con estos basta. También podemos observar su relación con el Padre y el Hijo se describe de tal naturaleza que si estos son personas, también Él debe de serlo, como así nos enseña en Mateo, capítulo 28, versículo 19. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6, y la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Por la misma razón, si Jesús es divino, también el Espíritu Santo debe ser divino. Esto también se enseña en todo el Nuevo Testamento, por no decir nada del Antiguo Testamento. Así, se le dan los nombres divinos, como podemos observar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 4, Hebreos, capítulo 10, versículo 15 y versículo 16. También se le atribuyen propiedades divinas, tales como eternidad, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia.
como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Y de él se afirman obras divinas. Daré solamente algunos versículos, como por ejemplo Mateo, capítulo 12, versículo 18, Lucas, capítulo 4, versículo 18, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, y la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Y también pasajes como Mateo, capítulo 28, versículo 19, y la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, están indicando claramente que las tres personas son completamente iguales, ya que todas poseen la misma esencia divina. Según el pasaje que estamos estudiando, el Padre es quien da el Espíritu Santo en respuesta al ruego del Hijo. Procede tanto del Padre como del Hijo, ya que el Padre lo da y el Hijo lo envía. Capítulo 15 de Juan y versículo 26. Es el Espíritu del Padre, pero es también el Espíritu de Cristo, como nos enseña Mateo, capítulo 10, versículo 20, Romanos, capítulo 8, versículo 9, Gálatas, capítulo 4, versículo 6. El Espíritu Santo es la persona en quien el Padre y el Hijo se encuentran entre sí. Además, aquí, al igual que en otros pasajes, la Trinidad económica descansa sobre la ontología, es decir, la manifestación del Espíritu en el día de Pentecostés, en la cual se refiere este pasaje, descansa en su procesión eterna. Y ambas son obras del Padre y también del Hijo. Al Espíritu aquí se le llama otro Paracleto, y el término indica que es una persona a la que se le llama, en este caso para los discípulos, a fin, y nótese esto, a fin de que le ayude. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Poco antes le había dicho que Él era la verdad, versículo 6, pero ahora se refiere del mismo modo al Espíritu, llamándole Espíritu de la verdad. Es decir, como Dios es verdadero y no hay engaño en Él, como así enseña la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9, vemos aquí que la misión que tendrá es la de guiar al creyente a toda la verdad, capítulo 16 de Juan y versículo 13. Y en ese sentido, tiene que ver con revelar plenamente a Cristo, que es la verdad, al ser el Espíritu de Cristo, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 9. Por tanto, el Espíritu conduce a la verdad, por cuanto tomará de lo mío y lo hará saber. Capítulo 16 de Juan y versículo 14. Nótese que a este glorioso Espíritu el mundo no puede recibir, mientras que por otro lado los creyentes en Cristo pertenecemos al mundo de la luz y estamos en el reino del Hijo, como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Pero los incrédulos, sentido que tiene aquí el término mundo, no pueden recibirle, es más, ni pueden ni quieren, porque prefieren las tinieblas a la luz y la mentira a la verdad, como dice Juan, capítulo 3 y los versículos 17 al 21. No están, por tanto, en condiciones ellos y dispuestos a recibir el Espíritu de Dios. Y la primera razón es que no le ven, ya que no solo están en tinieblas y las aman a las tinieblas, sino que ellos mismos están enteblenecidos. Por consiguiente,
no conociendo a Dios, no pueden ver su espíritu. Y en segundo lugar, porque no le conocen. El espíritu y sus cosas han de entenderse espiritualmente y nunca jamás carnalmente. Nótese, por tanto, que la mente carnal no puede comprender al Espíritu de Dios, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Tampoco no puede venir a ello el Espíritu, porque no aceptan el mensaje de salvación, ya que la palabra de la cruz es para ellos locura para los que se pierden, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18. Pero sin embargo, los discípulos le conocían. ¿Por qué? Está con vosotros. La preposición es dativo y expresa el sentido de compañía, esto es, conocéis al Espíritu porque mora con vosotros, está a vuestro lado. Tampoco debemos de olvidar que es el Paracleto, el que está al lado para ayudar. Pero, en un tiempo próximo se producirá un cambio, y es que quien está al lado luego estará en ellos. El sentido de la proposición no es de compañía, sino de lugar. El Espíritu estará en ellos, ya que serán hechos templo del Espíritu de Dios. En esto se manifiesta el Espíritu Santo en cada creyente, ya que el Espíritu Santo no solo es el compañero, sino la persona divina, residente en el naos de Dios, que somos cada uno de los salvos. Es el residente divino en cada creyente, y el cuerpo de cada uno es el santuario de Dios, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 19. Ahora bien, el conocimiento del Espíritu Santo no es solamente intelectual, sino vivencial, ya que el creyente le conoce por la relación vivencial que tiene con cada uno, ya que es el que hace posible la unidad del salvo con Cristo y la de todos los creyentes para realizar la petición de Jesús, cuando dice que sean uno. Juan capítulo 17 y los versículos 21 al 23. Y esa unidad no es la del ecumenismo, sino la del Espíritu, a la que hay que prestar la necesaria solicitud para guardarla, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 3. Ningún pecado personal, ninguna caída, ningún desaliento podrá hacer perder del salvo la presencia del Espíritu, porque ello supondría la pérdida de la salvación. Pero también el creyente podrá entristecerlo, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 30. Pero una vez en nosotros, estará para siempre en nosotros. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, esta promesa de Jesús era y sigue siendo para aquellos y aquellas que con sus seguidores o discípulos o discípulas se distinguen por cumplir precisamente los mandatos de Jesús y además por obedecerlos. Amigo y amiga oyente, ahora cualquier persona que esté dispuesta a seguir a Cristo y a obedecerle podrá también recibir al Espíritu Santo de Dios para que le ayude a vivir conforme a la voluntad de Jesucristo. Por tanto, si tú hasta ahora no has recibido a Cristo en tu corazón, si el Espíritu Santo no te ha guiado absolutamente en nada, pues es hora que puedas hacer una oración conmigo para recibirle a Cristo en tu corazón.
repite y di ahí a donde está esta oración. Señor Jesús, he oído muchas veces de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo, pero nunca lo he creído firmemente. Ahora creo que tú, Jesucristo, eres mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón absolutamente por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te doy gracias porque en este momento tú eres mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.